Así es, Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Y dice tu palabra, Señor, que grande es tu nombre desde el amanecer hasta el atardecer. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta hora, recordando que nos enseña tu palabra que tu nombre es torre fuerte, Señor. Por eso a él correrá el justo y tú le levantarás. Hoy nosotros recordamos que, como hemos estudiado hace unos días, tu nombre, Señor, es más que un sustantivo al que tú respondes. Tu nombre es la plenitud de tu carácter, la esencia de tu persona y la esencia de tu naturaleza. Por eso permítenos realmente tener reverencia y tener respeto de quien tú eres. Y verdaderamente, Señor, saber que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey y eres nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias y te rogamos que te quedes con nosotros. Amén. Bueno, muy buenas noches. Bien, vamos entonces a continuar hoy con la mano de Dios, con la tarea que traemos ya hace algunos días de estudiar la oración, modelo que el Señor Jesús nos enseñó acerca del Padre Nuestro. Lo cual, reiteramos, pone de presente la importancia de la oración y sobre todo de que obviamente requiere que entendamos y que conozcamos y sepamos cómo hacerlo. Por eso decían los reformadores, pues si Dios dejó un modelo y dejó una instrucción, es porque es importante y hay que saber hacerlo. Y en esa función y en esa tarea estamos adelantando a través de este estudio. Entonces recordamos en Lucas capítulo 11, que hemos venido reiterando una y otra vez, dado el estudio, recordando que después de orar uno de los discípulos de Jesús se sintió de alguna manera estimulado, se sintió motivado, algo lo motivó. Y entonces dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Jesús enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahí terminan el espacio o terminan, digamos, las tres peticiones que tienen relación con ¿quién? Con Dios. A partir de hoy vamos a arrancar con las peticiones que tienen relación con ¿quién? Con el hombre. Pero si tienen relación con el hombre que ha sido creado por Dios, tienen también relación con Dios. Entonces mire que en el Padre Nuestro también encontramos esa realidad que nos enseñaba Jesús, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Mira que la misma oración del Padre Nuestro nos recuerda que, bueno, primero va Dios, es prioridad, es lo más importante, es entender que definitivamente no podemos ponerlo en el lugar o en un lugar equivocado, sino que siempre hay que darle el lugar que le corresponde, que es el primer lugar. Pero también, ¿por qué? Porque pues de él procede todo, como vamos a ver hoy, entonces en la petición correspondiente, que es el versículo 3. Y dice, el pan nuestro, nos enseña Jesús, nos enseña el Señor a decirle, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, gloria a Dios. Y aquí pues hay una excelente lección que vale la pena que tratemos hoy dentro de lo que podamos, ¿no? Tan extensa como podamos, pues en los términos del tiempo que tenemos, pero que es importante que la tengamos presente. Entonces, recordemos que ya hemos visto en algunos estudios anteriores que nuestro Dios es pastor ¿desde cuándo? ¿Desde que apareció el Salmo 23? No, desde el principio de los días, correcto. Y por eso en el ámbito de la creación le vemos como hacedor de todo. Por tanto, proveedor de todo y proveedor de ¿quiénes? De todos. Recordemos Génesis 2, del 7 al 9 y el versículo 15. Recordemos lo que Génesis 2, versículos 7 al 9, y luego veremos el versículo 15, recordando cómo Dios creó un lugar especial completamente provisto. ¿Y qué le tocó hacer al hombre? Nada.
Le tocó ir y participar de lo que Dios había creado. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí ¿a quién? Al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de las ciencias del bien y del mal. Y dice el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Lo labrara y lo guardara. O sea, no significa tampoco que fuimos diseñados, ¿cierto? Para simplemente ser inoperantes, no. Fuimos diseñados y fuimos provistos, pero también se nos comunicó ¿qué? Una tarea. Pero Dios fue que quien proveyó todo. Él es el proveedor. Y si bien es verdad, estamos llamados a responder a la tarea diaria que nos corresponda con el ánimo de obtener la respectiva provisión para la vida, sea trabajo, sea emprendimiento, ¿cierto? De hecho, en algunos casos no solo la provisión, algunos gracias a Dios pueden obtener sobreprovisión. Recordemos al famoso rico insensato de Lucas 12, ¿se acuerdan? Dice que tenía tanto que no tenía ¿qué? ¿Dónde guardar? Entonces, gloria a Dios, algunos pues madrugan cada día o hacen sus labores cada día, cada mes, cada año para la provisión. Otros, gloria a Dios, en este caso pues, este hombre tuvo sobreprovisión que pueden alcanzar. Pero finalmente, sea que usted salió, trabajó, produjo, rindió, alcanzó, produjo, tuvo rendimientos, vinieron las consecuencias, hubo una cosecha, bueno, lo que sea, ¿de dónde proviene todo? De Dios. Salmo 145, versículo 15 al versículo 16 nos recuerda. Entonces, sale uno, vaya y haga lo que va a hacer, corra, haga el circuito, sí, como dice, por hecho más de pronto veremos el 65 también, que nos recuerda que todo definitivamente Dios lo pone a disposición. Dice, los ojos de todos esperan en ti. Y mire, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Mire, hay seres vivientes que el ojo de nosotros no puede ver, pero tienen provisión. Hay seres vivientes que de hecho ni conocemos, que tal vez vivamos toda nuestra vida y termine nuestra peregrinación y jamás los veremos. Pero Dios, ¿qué? Los tiene en atención a todos. Todos. Mire usted nada más el reino de la naturaleza, están, ¿cierto? Los predadores, y entonces están los herbívoros y los predadores de uno y de los otros, y vienen los carroñeros y vienen los unos. Pero finalmente cuando queda ahí lo último, ahí aparecen también algunas criaturas orgánicas que terminan ¿de qué? Están las hormigas, están los insectos, están las criaturas, ¿sí? Y a todas y para todas hay ¿qué? Provisión. Mire que cuando vemos la historia de José y ese gran plan de aprovisionamiento para Egipto, podemos pensar, obvio, pues uno ve ese plan que propone José y uno dice, no, ¿qué es creste? Y cierto, definitivamente, pues es un desafío. Podemos pensar que todo fue gracias a ese plan, ¿cierto? De abastecimiento, pero recordemos que el mismo José tuvo claro que a pesar de cuando ya él entendió todo el escenario de lo que vivió, estar en su casa, ser exiliado, ser vendido, ser rechazado de su casa, terminar en un lugar ajeno, en una tierra ajena, expuesto a una cantidad de situaciones. Finalmente llega el día en que se encuentra con Faraón, Faraón lo asciende, ¿cierto? Todo esto hizo José en algún momento, hace todo un recuento y él como que se pone a hilar, ¿no? Como nos pasa a veces, no sé si usted lo hace. Uno se pone a veces a hilar en la vida y uno dice, increíble, todo lo que ha pasado, todo lo que he recorrido, todo lo que he corrido, y aquí estoy. De hecho, les voy a confesar una verdad. En estos días he visto que va a haber un tiempo de alabanza con Marcos Witt. Y la verdad que yo me quedé mirándolo y me acordé de los inicios de mi vida como creyente y me dio nostalgia. Y yo pensé dentro de mi corazón, qué bueno sería. Vi la fecha y qué falla. Pero
volví y le dije a Pati y ella me decía, ay, qué bueno, de pronto podría ser, pero no tanto por el momento y por la persona, sino porque la vida nuestra aún como creyentes viene muchas veces dateada, ¿por qué? Por las mismas canciones que uno cantó en su momento, en su época, y le van contando uno parte de la historia, de lo que pasó, y finalmente se ve uno hoy aquí, y dice, oh, toda la travesía que hemos hecho, ¿no? Todo el camino que hemos recorrido. Y supongo que José de alguna manera, ya cuando se encuentra y cuando su padre se va y se ve frente a toda esta situación, entonces él entiende que definitivamente alguien estaba detrás de todo. Y lo que Dios estaba haciendo antes que simplemente permitir que un trato, que una formación, que una cosa. Imagínense que los hermanos de José estaban pensando que era un feo, ¿sí? Porque no lo querían, ¿no? Uy, tan feo, y lo odiaban a él. Y finalmente esos hermanos fue tanto el enojo que ¿qué le hicieron? Lo vendieron, recordemos. Pero mira cómo, mientras ellos estaban pensando eso, Dios estaba pensando ¿qué? En la provisión para su pueblo. Y miren lo que dice Génesis 50:20. Es donde uno se asombra realmente de nuestro Dios proveedor, que ahorita, claro, uno está pensando, ay, ¿verdad? ¿Cómo ha subido el gas? No, y los servicios, está pensando uno, ay, tengo que... Uno está pensando ahorita aquí, pero uno no se da cuenta que nuestro Dios, que es cuidador de nosotros, que es proveedor de nosotros, está pensando que mucho más allá, va más adelante que todos nosotros. Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy. Y mira lo que vio José, un pueblo que fue rescatado de una hambruna. Increíble. Yo no me había fijado en ese detalle. Él vio que Dios, antes que la hambruna apareciera, ¿qué? Ya había pensado en proveer a quién? A los suyos. ¿No hará lo mismo con nosotros? Y si la idea no está clara, recordemos un poco lo que Dios había hecho tiempo atrás. En Génesis 22:14 ya Dios se había manifestado, dejando una palabra con claridad y dejando en medio de esa manifestación a los que lo conocían qué característica o qué atributo había en él. Génesis 22:14, ustedes se acordarán, en aquella prueba con Isaac, cuando finalmente le llevó a ese monte en el desafío que Dios le presentó, y Dios, cuando él levantó la daga para concluir lo que Dios le había llamado a hacer, ¿qué sucedió finalmente? Génesis 22:14. Y llamó, ¿cierto? ¿Qué hizo? Encontró un cordero trabado, un carnero trabado, y le dijo, no, mira, ahí está ¿qué? La provisión. Y por eso dice que entonces a partir de ahí llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. El Señor es proveedor. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor hay provisión. Y mira que coincide con el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Mi socorro viene el Señor. Gloria a Dios. Entonces queda claro que nuestro rey deja constancia de una gran e importante lección, que el verdadero proveedor es Él. Ahorita me regalaron un chiclecito. Y finalmente, si nos devolvemos y miramos de aquí para atrás, ¿quién me dio ese chiclecito? Primero, gracias a Dios, a la persona que me lo regaló. Pero ¿quién nos lo dio? El Señor. Y uno puede pensar, un chiclecito, pero cualquiera. ¿Cuántas veces usted no se ha visto varado haciendo una transacción y le dicen, no, si no tiene los 200 pesos no se puede, le dicen a uno? Y uno, pero por 200, no, si no los tiene, no. Porque una vez dice 200 pesos no es nada, pero vaya usted no los tenga. En algún momento determinante, usted se da cuenta, una vez nos pasó, con Pati, que llegamos y estaba la nevera como para vender, recién casados, y vamos, y no hay nada, y veníamos de la noche, 9 de la noche, con hambre de trabajar, y nada, y no había nada, y nada. Cuando me acordé de unas moneditas que se me ocurrió dejar por ahí mal parqueadas, y fui y compré 3 huevitos, y ese día entendí, porque uno decía, no, en ese momento eran a 250 pesos, y uno dice, no, es que un huevito vale 250 pesos, no. Ese día que teníamos hambre y no había nada, me di cuenta que un huevito no valía 250 pesos,
valía mucho más. Valía responder a una necesidad que tenía uno en un momento determinado. Entonces uno a veces de hecho no tiene ni siquiera el aprecio de lo que realmente valen las cosas. Y uno las va dejando pasar, de hecho, las va dejando dañar. Yo recuerdo algo que me enseñó, sí, la esposa de mi pastor, ella me enseñaba algo muy importante y me decía, es que ahorrar no solo es guardar plata, es cuidar lo que uno tiene. Y uno no le hace caso a eso, uno piensa que uno es guarde y guarde y guarde, entonces saque y lo que acabó, bótelo. Pero resulta que uno, ¿qué? No cuida. Y eso también es provisión de Dios. Entonces, mira, no son las organizaciones mundiales que, gloria a Dios, cumplen un bonito papel. No es el mundo de la empresa, no es la capacidad del hombre. En el fondo, cuando caiga el velo, como dice que en algún momento va a suceder que todo se va a recoger como esto, ¿no? Esto uno lo jala y ¡buah! Él se recoge, dice que así se va a recoger todo y aparecerá el Señor. Cuando todo aparezca, veremos quién es la causa final de todo. ¿Y quién es? Dios. De hecho, hay un material muy profundo, lo que pasa es que es bien denso, es bien complicado, de Jonathan Edwards, tal vez dicen que es el pensador más profundo que ha tenido la iglesia cristiana, o uno de los más profundos reformadores. Y él tiene un libro que se llama Efectivamente Así, que tiene que ver con ¿qué? Con la gloria del Señor. Y él habla del motivo final de todas las cosas. ¿Cuál es el motivo final de todas las cosas? Y el motivo final de todas las cosas es ¿quién? Dios y su gloria. Porque él no la negocia. Por eso, un poquito largo, pero Deuteronomio 8, del 11 al 18, nos recuerda algo que vale la pena. ¿Por qué? Porque, mire, y es cierto, ¿no? Uno fácilmente se olvida de los demás cuando uno tiene resuelto lo de uno. Usted tiene resuelto lo suyo, usted piensa en los demás, pocas veces. A usted le llegó el agua y los demás se quedaron sin agua, usted siguió sí, que había ido el agua y cortaron el agua. Ah, pero mira, a los vecinos les ha llegado. Ah, qué va. Y usted sigue adelante. Usted no les va a ir a preguntar, mira, ¿qué les podemos? No, nada. Entonces, por eso dice Deuteronomio, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, primero que todo, decretos y estatutos que Moisés les está enseñando. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, vacas, ovejas se aumenten, plata y oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, casa de servidumbre, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. No había agua, pero él sacó agua de la roca del pedernal. Le sustentó con maná en el desierto, comida que sus padres no conocían, afligiéndoles, probándoles, pero a la postre, para hacerles bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mire que ahí se insiste, de hecho, desde que empieza el capítulo, en el versículo 1, se nos recuerda de cuidarnos, de cuidar mucho el corazón. Porque suele pasar, mire, de hecho, es que no se olvida uno solo de Dios, a quien uno no ve. Uno se olvida también de quién, de los que uno ve. Y muchas veces pudieron haberte ayudado. A mí bueno, ya no me da tanta malestar, ¿no? Pero pienso en la ingenuidad de la gente que dice, yo me hice solo. Y yo digo, deje Mr. Bean. Porque usted no ha visto que él aparece de la nada y cae. Pero de resto, yo no conozco, la verdad no conozco a nadie que pueda hacerse solo. Pero hay gente que cree que él se hizo in vitro y que él mismo se metió en un embrión y que él mismo luego hizo todo el proceso y nació de la nada. Y que entonces surgió a la vida y que entonces salió adelante y que es un triunfador, pero que nadie le ayudó. Yo digo, qué ingenuidad tan grande, o sea, qué ceguera tan grande, man. Qué ceguera tan grande. En cambio, hay personas increíbles
que han logrado apenas algo y no saben cómo colmar con gratitud a una cantidad de personas. Hasta el que menos piensa se ve involucrado y le dan las gracias y dice, pero yo no hice mayor, pues no le importa, usted hizo tal cosa, usted hizo... Hay gente que tiene un corazón lleno de gran gratitud y otros no ven en nadie un motivo para darle gracias. Dios nos guarde. Por eso Dios tiene un plan y Dios nos llama insistentemente en 3 puntos. Primero, a imitarle a Él, luego a ser obediente y finalmente, pues entender que hay un plan para ser prósperos. O sea, nosotros sí tenemos una doctrina de prosperidad. Se llama el trabajo. Pues Dios lo estableció desde el Génesis. Y ese es el plan que Dios tiene. Primero, obviamente, aprender a imitarle. Segundo, ser obediente a las ordenanzas que Él nos ha enseñado de ser generosos. Y finalmente, entender que el trabajo, ese es el medio. La gente vive, ¿cierto?, hablando de cantidad de programas y yo hoy en día, sí, salen una cantidad de propuestas y de proyectos y a todo mundo le ofrecen alternativas y opciones. Gloria a Dios, pero todo radica y finalmente termina en ¿dónde? Hay que trabajar. Y obviamente, pues hay que hacer lo que corresponde y con la bendición de Dios, Él es el que se encarga de hacer el resto. Entonces miremos el primer punto. Dios nos llama insistentemente a imitarle, a entender que tenemos un punto de referencia. ¿Ese punto de referencia quién es? Dios mismo. Porque como alguien decía, si no tienes, esto escuchando a Samuel Pérez Millos, un gran comentarista español, tiene un excelente y gran comentario, es un gran hombre de Dios, y él decía, si tú no encuentras en tu iglesia porque te dices, no, es que aquí como que el perfil es muy bajo, no encuentras quién sea un referente para tu vida, entonces no te desgastes, mira a Dios, mira a Jesucristo, y ahí vas a tener siempre el parámetro y el referente a quién seguir y a quién imitar. Porque si usted mira a los lados, usted siempre va a encontrar ¿qué? Algo que señalar. Y créame que el que está a su lado, cuando lo mira a usted, también va a encontrar que señalar. No piense que solo usted va a encontrar que señalar. Todos vamos a encontrar que señalarnos. Porque es que eso es lo que todos pensamos, ¿no? Todos pensamos que yo soy el único que estoy mirando, ¿no? A Marisita y veo ciertas cosas como que no. Pero a mí nadie me está viendo. A todos nos estamos viendo. Todos nos estamos observando y todos vamos a encontrar algo que ver. Entonces, no miremos para los lados si de pronto no vamos a encontrar. O al contrario, yo miro a los lados y yo encuentro mucho estímulo. Porque me doy cuenta que todos somos muy semejantes. Que somos muy parecidos. Y que definitivamente nadie es superior a nadie. Y eso a mí me motiva. Porque siempre van a haber falencias, fallas, debilidades, a las cuales nos vemos enrostrados de alguna u otra manera. Pero darse uno cuenta y descubrir uno que todos somos humanos en cierto sentido, es algo que nos ayuda a seguir y ser persistente, porque ¿cuál es la tendencia de uno? No, pues que mire, yo soy así, yo como que no, yo como que no voy a volver, Pero cuando nos vemos que somos todos muy semejantes, nos damos cuenta que Dios no ha llamado gente perfecta, sino gente que le cree. Y seguimos caminando y entonces le creemos ¿para qué? ¿Para ser perfectos? No, porque perfectos seremos ¿en dónde? Cuando estemos en su gloria. De resto, no lo va a ver. Entonces, primer punto, Él nos llama a imitarles. ¿Por qué? Porque Él es santo. Nos llama a que seamos santos. Él perdona, nos llama a que perdonemos. Él es misericordioso, nos llama a que seamos misericordiosos. Y usted va encontrando diferentes pautas donde lo que Dios es, invita que nosotros también podamos ser con su ayuda y su asistencia. Miremos primero de Pedro 1, del 14 al 16. Mira cómo uno dice, uy, pero Dios, santo, pero porque nosotros tenemos un grave error, nosotros tenemos un mal concepto y pensamos que santo es una persona perfecta, porque pronto la iglesia tradicional nos ha enseñado que ellos llaman o canonizan gente y entonces ellos mediante resoluciones o digo yo, mediante actos o mediante sus documentos y su legislación interna, ¿cierto? Ellos decretan que alguien ahora es santo. No, nosotros somos santos es porque Dios está trabajando en nosotros. Dios está haciendo una obra en nosotros. Somos santos porque Él nos ha apartado y nos tiene apartados y sigue trabajando en nosotros. Y ahora cuando dice que nos ha apartado, no es que nos tiene por aquí y nosotros los demás por allá. No, nos ha apartado es porque Él en su soberanía sabe, nos ha escogido y está haciendo una obra en nosotros, como dice Filipenses 1:6. Que tiene Pablo por seguro que la obra que el Señor empezó, la va a terminar. Entonces, ser santo no es ser perfecto, es que te has
Por la gracia de Dios te has encontrado con Dios y Dios te ha señalado para hacer su obra, la obra, para formar a Jesús en tu vida. Eso es lo que es ser santos. Por eso dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué estamos hablando de que estamos llamados a imitarle? Mira, nosotros estamos diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego decimos, perdona nuestras ofensas. Y eso es así. Entonces mira que lo mismo sucede con la provisión. Cuando Dios es proveedor, ¿qué es lo que Él quiere enseñarnos de alguna manera? Para que nosotros disfrutemos de su provisión, nosotros tenemos que imitarlo a Él. También estamos llamados a ser generosos con los demás. Hay muchas maneras. Más adelante veremos algunos pasajes donde Jesús por eso tiene que condenar a algunos fariseos porque se ufanan de ser hombres piadosos, pero en su corazón han faltado a lo más esencial, ser generosos como Dios lo es. Entonces, por eso estamos hablando de que estamos llamados a imitarle a Él. Segundo, Efesios 4:32, mire lo que estábamos diciendo, le decimos, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Será cierto? Entonces dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, mire lo que dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Mira, hay algo indiscutible. Hay algo indiscutible, no como un establecimiento de una premisa personal, sino que hay algo indiscutible y obvio para que nos quede claro, para que porque uno a veces lucha con el tema del perdón. Mire, el tema del perdón nunca va a venir porque yo quiera. Jamás va a venir porque yo quiera. Jamás. Es un paso que quien lo da, lo hace ¿por qué? Por fe. ¿En obediencia a quién? A Dios. Pero difícilmente usted va a sentirse recreado, entusiasmado, gozoso de ir a perdonar a quien te ha hecho daño. Difícilmente. Entonces mira que prácticamente el paso se da es ¿por qué? Por fe. Y eso es Dios contigo, quien te ayuda, te acompaña y va a poner el querer como el hacer en tu corazón. ¿Sí? Entonces, de igual manera, Mateo 18:33 nos recuerda que como Él es misericordioso, ¿qué quiere Dios de nosotros? Mire, eso es importante, porque muy fácil, yo lo digo por mí, tendemos a ser muy rápidos para el juicio. ¿Y qué tal? ¿Y qué es? Y se nos olvida que Dios ha sido ¿qué? Misericordioso con nosotros. De hecho, estamos en la iglesia de Dios y somos parte del cuerpo de Dios. ¿Por qué? Por misericordia. Porque Él tuvo misericordia nos concedió su gracia. Pero no es porque nosotros seamos los personajes. Dice Romanos 9, 16 al 17, y no depende del que corre ni del que puede, sino de quién, de Dios que tuvo misericordia. No es por méritos, es porque Dios es misericordioso. Y por eso dice, recordando ¿se acuerdan de aquella parábola de aquel hombre a quien le perdonaron una deuda que no tenía cómo pagar? Y cuando sale, después de haber recibido el perdón, se encuentra a alguien que le debe una nimiedad y no tuvo misericordia de él. Entonces es llevado nuevamente ante aquel hombre a quien le debía tanto, y este hombre que le recuerda, le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es una enseñanza, una parábola dentro del contexto de las lecciones que daba el Señor Jesús. Él nos llama a que seamos misericordiosos porque Él ha sido con nosotros misericordioso. Y Jesús lo afirma de manera muy clara y contundente cuando habla, y estamos hablando en cuanto a la provisión, de que pedimos provisión, hacer y tener en cuenta quién es nuestro modelo y nuestro mentor. En Juan 13:15, para terminar este punto, hablando acerca del servicio, ustedes recuerdan, Jesús estaba comiendo a la mesa con los discípulos, se levanta, se quita el manto, se ciñe una toalla, ¿y qué hizo?
le lavó los pies a cada uno de los discípulos. Y luego les dijo, ustedes no saben lo que yo he hecho, pero pues esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo estoy yo entre ustedes? ¿Como el que es servido o como el que sirve? Ustedes están a la mesa y yo soy ¿qué? Su servidor. ¿Y quién era Jesús? Dios que se hizo hombre. La vocación de nuestro Dios es la vocación del servicio. Nuestro Dios es un Dios servidor. Por eso el servicio de alguna manera saldrá de tu identidad. De alguna manera, mire. Hay cosas que yo vi a mi mamá y a mi papá por años hacer cosas que yo nunca pensé que yo iba a hacer. Pero en algún momento, la identidad, los genes, la naturaleza va a aflorar. Y así pasa con los hijos de Dios. En algún momento de tu vida, Dios tocará tu vida y te identificarás con tu Dios que es servidor y servirás. Desde tu capacidad, desde tu función, desde el don, desde la habilidad, desde la competencia, desde el respaldo de Dios. Pero eso es una vocación ineludible, porque nos vamos a identificar con Él. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Les dice a ellos, mire, lo que yo he hecho con ustedes, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo con los demás. Hay que servirlos. Vean, yo me acuerdo antes, yo trataba, porque claro, uno miraba todo esto como alegórico, yo trataba de entender qué quiso decir, que los pies, qué significan, y la gente se lo explica, no, que los pies, que es el polvo, y que como son los únicos que se untan de tierra, entonces eso significa que la humanidad, no, mire, ahí el tema es muy básico. ¿Cuál? Estamos llamados, así como Jesús nos sirvió, ¿a qué? A servirle a los demás. Y por eso dice en Juan 13:15, para que no nos quede duda, porque ejemplo os he dado, que como yo os he hecho, esa fue la lección. No le dé vueltas a esa lección. ¿Y sabe qué? Es delicioso servir. Usted algún día lo descubrirá. Oye, cuando uno es muchacho, uno todo le da pereza. Todo le da pereza. Todo, bueno, excepto cuando ya se la ponen a uno difícil, ¿no? A un chico que vivía pues esa gente que le toca tan duro ir en el campo, cocinar de leña, y claro, el niño un día ya cansado, madrugar con el frío. Un día llegó y la mamá siempre le decía, hola hijo, le abría la puerta y le decía, hijo, qué maravilloso día, hoy vamos a disfrutar, vamos a tener un gran día. Y así venía hasta que un día llegó la señora y le dijo así, el niño se levantó enojado y le dijo, ¿cuál día? Este es un día terrible, está haciendo frío, ¿qué cuento de que es un gran día? Y entonces la mamá le dijo, bueno, entonces te quedas aquí en el cuarto y no sales en todo el día porque como es un día terrible, aquí te vas a quedar todo el día. Ni desayuno, ni almuerzo, ni comida. Estas eran las disciplinas que nos ponían, ¿no? Hablando de la actitud. Al otro día, cuando la mamá llegó a ver qué pasaba, ¿cómo estaría el muchacho? No había abierto la puerta, el man ya estaba vestido y todo. Le dijo, mamá, ¡qué gran día! Este será un gran día. Así nos cambiaban a nosotros, así nos acomodaban la actitud antes, ¿no? Qué pecadito, pero bueno, así es, ¿no? Así vamos aprendiendo. De alguna manera se van quedando nuestras cosas. Bien, vamos al segundo punto. Dice entonces, Dios, en el orden de ideas que acabamos de ver, nos recuerda que la obediencia a su palabra trae bendición y juntamente su provisión. Y Pablo, pues es de pronto quien aborda de manera un poco amplia, aunque veremos cómo también el Señor Jesús nos enseña este punto con mucha claridad, transmitiéndolo a sus discípulos. Pedimos su provisión, pedimos su perdón, pues como nos proveen y como nos perdonan y como estamos llamados a hacerlo, así también nos corresponde a nosotros. Vamos a mirar 2 Corintios 8, del 10 al 15, este principio de la generosidad. Entonces, como parte, mire que de hecho, ahí en ese contexto de 2 Corintios 8 y 9, donde aparece, específicamente en el 8, donde aparece aquella referencia donde dice que Jesucristo se hizo pobre. ¿Para qué? Para hacernos ricos. Pero ojo, no, ahí eso no se puede utilizar ni descontextualizar, porque Pablo, cuando está hablando de la generosidad y está hablando de una ofrenda que están recogiendo, no está tomando ese punto específicamente para decir que entonces el Señor Jesucristo se hizo pobre para que todos seamos ricos. No, se refiere para hacernos, obviamente, bendecirnos con la inmensurable, superabundante y única y excepcional gracia de Dios.
A eso es a lo que se refiere. Entonces dice que si él hizo eso, ¿qué me es a mí poder obviamente participar de una ayuda? ¿Qué sucedía? En Jerusalén, ustedes recordarán que ahí fueron los primeros conversos, mucha gente se convirtió, pero dado la cultura y su religión, muchas de estas personas fueron desposeídas, fueron desheredadas por abrazar el cristianismo. Y vino un tiempo de necesidad y de mucha hambre. Entonces Pablo propuso que se recogiera una ofrenda para que se le enviara a quién, a ellos, dada la situación que estaban viviendo. ¿Y qué les dice Pablo entonces a los corintios y qué les está diciendo Pablo a estos destinatarios a quienes está invitando para que participen de esta ofrenda? Le está diciendo, mire, ellos les comunicaron a ustedes la vida, el evangelio. Si ustedes pueden dar algo para la necesidad que ellos están viviendo ahora, es algo que uno puede hacer. Háganlo y él los motiva. Esa es la premisa en concreto de lo que Pablo está proponiendo en ese momento. Entonces dice aquí, 2 Corintios 8, del 10 al 15. Y en esto doy mi consejo, hablando acerca de esa ofrenda que venían recogiendo. Porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero la voluntad está dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno tiene. Mire, Pablo es muy concreto, porque no digo esto para que haya holgura, para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad, mire, la abundancia vuestra, que ellos tenían provisión, supla la escasez de esta comunidad que estaba pasando hambre. Para que también la abundancia de ellos que les comunicaron la enseñanza del evangelio, ¿cierto? Supla la necesidad vuestra. ¿Para qué? Para que haya igualdad. Por eso, como está escrito, y mira que él trae una referencia antiguo testamentaria acerca del maná. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del maná? Dice que había gente que salía porque habían que recoger el maná, ¿cuántas veces? Una vez al día. No podían recoger para 2 días ni para 3. Había que recoger para el día. Mira lo que dice la oración. El pan nuestro de cada día. Y miren que había gente que recogía un poco y la gente ya rociaba. ¿Y sabe para cuánto le alcanzaba? Para ese día. Y había gente que de pronto no alcanzaba a recoger mucho. ¿Y sabe para cuánto le alcanzaba? Para ese día. Esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia del Señor. Puede que no sea demasiado lo que hay en la alacena, pero Dios, ¿qué? Lo bendice. Y puede que otro tenga demasiado en la alacena y Dios le da lo que necesita. Esa es la bendición del Señor. Y eso era lo que pasaba. Y muchos de pronto se pusieron a garosear y a coger para guardar para otro día pensando y no lo consumieron. ¿Y qué pasó? Se aguzanaban. Se aguzanaban. Bueno, eso es una tendencia. Nosotros nos asustamos. Es humano, ¿no? Mira, de hecho hay una realidad, una historia real creo que la hemos compartido, de los niños, ¿no? Muchos niños que quedaron huérfanos de la Segunda Guerra, pues ya cuando llega pues el plan de restauración de Europa y todo este proceso, a muchos de ellos organizan orfanatos donde les tratan de adecuarlos pues con todo, ¿no? Con todo lo que usted pueda necesitar. Y entonces ahí llevan a los niños bien acompañados con las personas que los cuidan, profesionales y todo. Y resulta que empiezan a descubrir un fenómeno que creo que habíamos compartido, que los niños no dormían. Y no dormían, y no dormían, y pasaban en vela. Y entonces alguien empezaron, pues usted sabe que todo el mundo empieza, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar? Y empiezan a preguntar el uno. Cuando llega alguien, ¿no? Que había vivido ahí la entraña de la guerra, le dice, no, yo sé qué hay que hacer. Y entonces esa noche, antes de que los niños se acostaran, o cuando se acostaron, alguien pasó y les fue dando un pan a todos. A cada uno le fueron dando un pancito. Y durmieron. A veces pensar que mañana no hay, no es fácil. No es fácil. Por eso, gloria a Dios que existe este principio y Dios permite que la gente lo haga.
Pablo, de hecho, mire, Pablo fue una persona autosuficiente, extremadamente autosuficiente. Ustedes saben que él trabajaba haciendo carpas, tiendas, y él no quiso vivir de lo que le correspondía como servidor de Dios. Pero finalmente, cuando fue a la cárcel, porque lo apresaron, ¿se acuerdan? Cuando apeló a César y tuvo que ir y todo este tiempo, ¿qué pasó? Si no producía, ¿de qué vivía Pablo? Y eso es lo que estamos viendo. Y veremos lo importante de que, mira, Dios nos bendice. ¿Para qué? Para bendecir. Y cuando yo bendigo, Dios me bendice. ¿Para qué? Para seguir bendiciendo. Es un flujo. Y si estamos aprendiendo, Padre nuestro, dame el pan de cada día, tenemos también que entender que un principio es este flujo. Y aquí sigue diciendo, vamos entonces a mirar, pasando al capítulo 9, segunda de Corintios, 9 del 6 al 15. Pablo enseña este principio. Pablo enseña este principio. Dice, segunda de Corintios 9, del 6 al 15. Dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará tu sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis ¿qué? Enriquecidos en todo. ¿Sabe para qué? Para que usted pueda servir a otros. En lo que sea, en lo que sea. De hecho, hay una premisa muy famosa, yo me acuerdo desde niño, ¿no? Que uno la decía cuando estaba jugaba uno en la calle, llegaba uno que claro, uno no iba a la casa porque si uno iba a la casa lo entraban. Uno no iba y uno no iba y uno no iba, entonces ya estaba uno con sed y uno siempre se acercaba y regalamos un vasito de agua. Y es que no se le hace un vasito de agua, no se le niega nada. Esa era la premisa, ¿no? Y siempre alguien te daba el vasito de agua. Entonces, siempre Dios está proveyéndonos, pero no para que pensemos como ese rico injusto de Lucas 12, que dijo, no, es que tengo tanto que hago. Él no dijo, hombre, voy a compartir. Mire que eso es lo bonito de la gente que vive en el campo, ¿no? La gente que vive en el campo, y me cuenta mucha gente que ha tenido la oportunidad de salir de la ciudad y pernoctar y estar allá y de pronto tomar sus cuarteles de invierno. No, acá ya no nos falta nada, de hecho no casi ni merca. ¿Por qué? Porque uno baja aquí su platanito y el otro acá le está trayendo una cosa. Y por acá el que pasa, el que sacó mucha leche, pasa y le deja a uno leche y uno le entrega entonces bananos que uno tenía. Y el de allá entonces le da a uno mandarina y uno le dice, venga, coja acá las naranjas. Y todo el mundo comparte. Todo el mundo comparte y difícilmente pasa necesidad. Pero lamentablemente la ciudad no tiene ese criterio. Entonces sigue diciendo él, la cual produce por medio de nosotros ¿qué? Acción de gracia. Mire, para Pablo es tan importante ese detalle. Cuando yo sirvo a alguien y esa persona que dice, gracias Señor. ¿Quién es el que está atento a ese detalle? ¿Y quién recibe la gloria? Es Dios. Y sigue diciendo, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a quién. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a quién. Por la obediencia que profesáis a quién. Al Evangelio de Cristo. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos. Y para todos. Asimismo en la oración de ellos, por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios. Mira, Dios tiene a unos para unas cosas y tiene a otros para otras cosas y tiene a otros para otras cosas y tiene a otros. A todos Dios, pero ¿qué? Dios tiene provisto para cada necesidad. Por eso, volviendo al 8, miremos un ejemplo. Y es que, porque uno normalmente, ¿cuál es la premisa? Y aquí lo decía Pablo, uno da de lo que tiene. Porque si uno no tiene, uno no da. Eso es lo que dice, ¿no? Decía en el 8 del 10 al 15. Miren, dice muy claro. Dice, decía, perdón. Ah, no era ahí. Sí, era ahí.
Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será secta según lo que uno no tiene, no según lo que uno no tiene. Uno no puede dar de lo que no tiene. Pero mira lo que viene y lo que aconteció aquí con estos macedonios, que estaban pasando momentos de bastante necesidad y qué sucedió con ellos. Bueno, dice entonces, ya un minutico. 2 Corintios 8, del 1 al 5. Estos macedonios estaban pasando por momentos de mucha necesidad, por momentos de mucha tribulación. Oiga, y se dieron cuenta del chisme. ¿Cuál? Que estaban recogiendo una ofrenda ¿para quién? Para estas personas que estaban en Jerusalén y que estaban pasando hambre. Y ellos estaban pasando mucha necesidad. Pero mire lo que hicieron. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Y miren lo interesante, pidiéndonos con ruegos que les concediéramos, ¿qué? Participar de la ofrenda. Imaginen que una vez dice, pasan pidiendo y no le piden, y uno qué hace, es más, mire que lo que pasa hoy en día, ¿no? Que va a haber un matrimonio, no, que se casa fulano, ¿te invitaron? Uy, no, gracias a Dios. Imaginen que así están las cosas hoy en día, ¿no? Que te invitaron a la fiesta de Perencejo. No, gracias. Uy, hermano, usted es muy de buena, a mí me invitaron, dicen algunos, ¿no? Es increíble. Y aquí, al contrario, ¿qué hacen los macedonios? Ellos le ruegan, porque ya todo estaba acordado con los corintios, y déjenos participar. Entonces mire lo que dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Increíble. Y sigue pasando macedonios. Vamos a los filipenses. Ellos también hacían parte de la provincia de Macedonia. Los macedonios, mire, de hecho, Alejandro Magno siempre ha sido considerado griego. Pero Alejandro Magno no era griego. Alejandro Magno nació en Pela, que era la capital de Macedonia. ¿Sí? Entonces, los macedonios vivían más arriba, en la parte alta de Grecia. Y los griegos vivían, pues, obviamente en sus ciudades-estado. Y quien no era griego para ellos era un bárbaro. Y en el fondo, pues, los macedonios venían de esa procedencia, aunque tenían mucha afinidad por estar tan cercanos. Pero ¿qué pasó entonces con los filipenses? Miremos Filipenses 4:19, que es un versículo que es caballito de batalla, ¿cierto? Que a todos nos gusta y que decimos, uy, gloria a Dios, ¿no? Cada que vienen esas afugias y que vienen esas necesidades y que vienen esas demandas a nuestra vida, uno dice, uy, Dios mío, gracias a Dios que existe esta promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y por qué? Por su gracia. Muy bien. Vamos a mirar entonces el contexto de este pasaje. Correcto, muy bien, por su gracia. Pero así, entonces mira, si nos devolvemos un poquito, devolvámonos versículos 9 al 13. Mire que Pablo está pasando de compartirles a ellos acerca de que no se afanen, que utilicen la oración, que más bien le entreguen a Dios sus cargas, recordándoles que eso trae como consecuencia la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Les invita a que utilicen su cabeza para pensar más bien en las cosas constructivas y no dejarse llenar, ¿cierto?, de la ansiedad, ni del afán, ni de la angustia. Y entonces pasa inmediatamente a recordarles, ¿sí?, que Él, como estábamos viendo acerca de Jesús, pues es de alguna manera, ¿cierto?, Él les ha enseñado, les ha instruido y en alguna medida fue testimonio delante de ellos y les motiva a que lo imiten. Mire lo que dice. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y mire lo que aclara Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación.
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Esa frasecita que tanto usamos, ¿cierto? En los temas de superación. Pero mira lo importante aquí. Pablo, ¿qué nos está comunicando? Él sabía vivir en la buena y en la mala porque él sabía quién le permitía perseverar y sostenerse en medio de esas circunstancias. Miremos el caso de los macedonios. Uno que dice, no, mira, estamos recogiendo para los necesitados de Jerusalén. No, pero es que ahí dice, hermano, que si uno no tiene, pues de dónde da. Pero uno no dice, no, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí no lo invoca uno. Uno le invoca, no, mira, es que tal cosa y se me está quedando, pero no, ahora, ¿por qué lo digo? Porque a veces uno asume compromisos de sembrar, de ser generoso, de sembrar en otros. Algunos, no sé si algunos lo han vivido, tenido la oportunidad de vivirlo, y obvio, usted asume ese compromiso y se vienen situaciones y uno dice, ¿qué hago, no? Y yo tengo ese compromiso. Y yo dije y estoy haciéndolo y estoy, cierto, siendo liberal, pero en este momento sí es cierto, no, pero ahí es donde yo puedo invocar y decir que, Señor, todo lo puedo en Cristo, ayúdame, Señor, a seguir hacia adelante, a no renunciar y a cumplir lo que me he propuesto en mi corazón, como hicieron los macedonios. Estaban en la, ¿cómo dicen los muchachos? En la inmunda. Y van y le dicen a Pablo, déjenos participar. Yo creo que Pablo decía, ¿pero de dónde? Pero ellos estaban viendo que ¿qué? Que todo lo podían en Cristo, que nos fortalece. Yo creo que les conté, sí, ¿no? Les conté la historia de la señora que toda la vida me quedó grabado. Estábamos en un curso que nos tocaba ir en la madrugada. Y ella contaba que casi no pudo ir, pues, porque le había pasado que se levanta el sábado en la mañana, ella tenía 3 hijitos, y cuando va a la cocina, 3 plátanos. Y nada más esa nevera para vender. Y entonces empieza otra vez a volver a empezar a la tienda, a no tener el cuadernito, que gracias a Dios esa cultura vive, ¿no? Todavía. Entonces ella dice, ay, Dios, bueno. Y resulta que está ella mientras sus hijos se levantan craneándose qué va a hacer cuando tocan la puerta. Y es una dama con 3 niños, pero están... Sí, ella los ve y dice, no, pues aquí los 3 muchachos están con techo, están con todo. ¿Y qué hace la dama? Pues fue por usted platanito y le dijo, esto es lo que tengo, madre. Señor, uy, muchas gracias, Dios la bendiga. Se fue y quedó ella ahí, bueno, Señor, pero ¿cómo le iba a dejar yo ir así? Y no pasan los minutos y llega el hermano, pues un hermano que ella crió, ellos quedaron huérfanos temprano, y que ella prácticamente crió, llega el hermano más prendido que bombillo de fritanguería. Llegó pues prendido el hombre con a que ella le hiciera el caldo que a él le gustaba que ella le hiciera. ¿Y ella qué le dice? Pues, ni plátanos. ¿Y qué le dice el hombre? ¿Cómo? Y fue y le mercó. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Fue y le mercó. Fueron al granero y hágame mi caldo. Esa es la misericordia. Entonces, por eso lo que decían estos filipenses en ese momento, ellos en medio, nadie sabe qué estaban viviendo, pero dijeron, no, yo quiero hacerlo. Y Dios sabrá, Dios nos amparará. Nadie está diciendo que sea muy responsable, nadie está diciendo que deje las obligaciones a que haya asumido y que le corresponden, no. Pero cuando se puede, pues uno mira y revisa. Y es lo que Dios nos está enseñando. Por eso, mire, más adelante pasamos. Y recordemos al contrario qué pasaba, antes de que terminemos aquí este pasaje, en Mateo 23, ¿qué denuncia Jesús a los fariseos? Mire. Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque dejáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Esto era necesario hacer? Sin dejar de hacer aquello. Y vamos al punto, vamos a Marcos, donde qué es lo que precisamente el Señor les está conminando.
Marcos 7, del 9 al 12. Dice Jesús: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés, ¿qué dijo? Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la mamá, mire, yo tenía ahí alguito, pero es que eso es corbán, o sea, eso es ofrenda para Dios. Ellos se salían por ahí, ¿no? Entonces la mamá de pronto pasando alguna necesidad, mijito, ¿será que usted me... Uy, mami, no, mami, lo que tengo ahí, eso es una ofrenda para el Señor. Y no la ayudaban. Entonces dice aquí, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes. Increíble. Mucha gente a veces deja de servir a otro y se esconde detrás de ¿quién? De Dios. Y Dios no se da cuenta, ¿no? Como Dios Dios no sabe nada. Dios no sabe nada. Entonces es increíble que esto lo hacían ¿quiénes? Los fariseos. Y estamos hablando de unos macedonios que eran casi bárbaros, pero convertidos al Señor. Estamos hablando, ¿cierto?, ahora de unos filipenses que hacen parte porque son de la misma comunidad. Y vamos a mirar entonces, para concluir, Filipenses 4, del 4 al 19, ¿por qué decíamos mirar el contexto para llegar al 19? Ya vamos terminando. Ya vamos terminando. Pablo. Entonces, recordemos que Pablo le está diciendo a ellos, mire, gracias porque ustedes me han colaborado por lo que están haciendo, porque me están sirviendo, porque me están asistiendo. No lo digo porque pues tenga necesidad. Pero increíble, mire, ese detalle, si usted ha mirado la carta de Filipenses, léala. Hay un detalle muy hermoso porque los filipenses fueron los únicos que cuando Pablo estaba allá dijeron, bueno, ¿y Pablo qué está comiendo? Y Pablo, por decir que uno hoy en día lo tengan, ¿cierto?, cautivo o impedido o limitado, no necesita desodorante, necesita jabón, si usted le nace la barba, pues le toca afeitarse, ¿cierto? Pues bueno, uno ya champú no necesita, por el que necesita. Y todos esos detalles, mire, nadie los pensó, y los filipenses sí. Los filipenses pensaron, y entonces ellos con Epafrodito, ellos angustiados le mandaron una ofrenda a Pablo. Y mire cómo son las cosas, ¿no? Epafrodito se enfermó en el camino, porque es que eso no era como de aquí a allá, o ven te mando la transferencia, ¿no? O neque, o breve, ¿no? Eso era un viaje completo. Y en ese proceso, Epafrodito casi se muere. Usted se imagina, uno tratando de hacer un bien, y el mensajero casi se muere. Entonces cuando finalmente llegó Pablo, por eso les escribe, no, pues imagínense, casi se me queda a mí el corazón ahí en toda esta situación. Y por eso entonces él les dice, mire, gracias. Pero no es porque yo estaba necesitado y ustedes me ayudaron, no. Porque eso es bendición para ustedes. Entonces mire lo que dice. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ¿quiénes? Ellos. Increíble. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y mire lo que dice Pablo, yo no busco dádivas, solo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y entonces, ¿qué concluye el 19? Por eso, mire, para que usted entienda que el 19 no está de la nada. Mi Dios, pues, suplirá lo que les falta a ustedes también. ¿Ustedes están supliendo lo que me falta a mí? Dios lo va a hacer con usted también. Ese es el principio. Y ahí concluye esa historia con los filipenses. Y entonces, para terminar, decíamos que el trabajo, ese es el método de prosperidad que Dios ha establecido para quién. Para los creyentes, para su pueblo. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 14. Que algunos creen, no, pues sí, mi Dios suplirá todo lo que... Sí, pero mira, o sea, ahí también entonces es el principio. Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Es un principio de imitar al Señor. Es un principio de ser como Él y entender que Él se hace como nosotros para que nosotros podamos ser como Él. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, pero eso sí, pues motiven al de poco ánimo, sostengan al débil y traten de ser pacientes con todos. Y vamos ahora a la segunda carta, que parece que la cosa se había desordenado. Parece que la primera carta como que no le prestaron atención, y en la segunda tiene que ser un poquito más fuerte Pablo. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 13. 3, del 6 al 13. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Mire, el desorden no es de la casa ni de la familia del Señor. Por eso, 1 Corintios 14, 30, ¿qué nos enseña? Hágase todo decentemente y en orden. Dice, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, insiste Pablo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ¿ni qué? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que ¿qué hacía Pablo? Trabajábamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser ¿qué? Gravosos a ninguno de vosotros. Y no porque no tuviéramos derecho, Pablo era un apóstol, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. ¿Por qué? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, muy fuerte, pero hay gente que hay que hacerla despertar, porque hay gente que cree que, y mire, pasa, hay gente que llega acá a la vida cristiana y pasó muchas veces en la anterior congregación, que llegaba gente nueva y había unos avivatos a veces, que a esas personas que llegan y están en esa efusividad, de una empezaban que a hacerle préstamos, que a venderle cosas, que una cosa, que la otra, que un préstamo, y luego no pagaba. Y luego llegaba otro nuevo y lo mismo llegaba. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay personas que están de vivas dentro de la congregación, y créame, hay que tener cuidado. Y por eso dice Pablo, mire, el que están dando así, están dando desordenadamente. Así no es. Entonces dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces, es el trabajo, mira. Eso de que golpes de suerte, que la lotería, que el chance, que el trade, que todo esto que hoy en día la gente anda buscando, como que el multinivel, que la pirámide, que vamos a hacer dinero, que mira que una muchacha de 25 años en Cali, que ya se ganó tanto y está ahorita en un crucero, y que fulano y que mengano, y nos venden todo eso. Mira, el plan de prosperidad de Dios se llama trabajo con su bendición. Trabajemos y que su bendición prospere todo lo que emprendamos, y veremos tarde que temprano la gloria del Señor. Entonces no nos quede duda que cuando decimos el pan nuestro de cada día danoslo hoy, estamos recordando que nuestro Dios es el proveedor de todo, y que por eso estamos llamados a imitarlo. Estamos llamados a imitarlo siendo como Él con respecto de su carácter, siendo generosos como Él, que se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con su gracia, y simplemente recordando que el medio de prosperidad que Dios ha establecido se llama el trabajo. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, y te rogamos que nos permitas realmente entender lo que hemos estudiado el día de hoy. Que podamos comprender, Padre, la fidelidad, que tú eres la causa final de todo fuente de provisión. Nada en esta creación procede por fuera de lo que tú has diseñado, de lo que tú has creado y de lo que tú has establecido. Por eso te pedimos de manera muy especial, permítenos entender que cuando decimos Padre nuestro, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, estamos recordando que estamos llamados a imitarte a ti, Señor. A recordar
que nuestro carácter debe conformarse a aquel proveedor. ¿Por qué? Porque aquel proveedor también es liberal y porque aquel proveedor nos ha establecido un parámetro para sacar adelante nuestras vidas y proveerlas, como es el trabajo.